Cuando construimos una casa, si la casa no tiene cimientos, o si los cimientos están construidos sobre la arena, entonces, aunque la casa esté construida, pero cae la lluvia, vienen las inundaciones, soplan los vientos, y la casa se derrumba, porque los cimientos estaban sobre la arena. O si al construir la casa no hay cimientos, ni siquiera se puso una base, y simplemente se construye directamente sobre el suelo, entonces, en ese caso, la casa no tiene cimientos, y ante los contratiempos, se derrumba. Así que nosotros, cuando construimos una casa, si cavamos los cimientos muy profundo, cavando hasta la parte más dura de la tierra, y entonces, en esa tierra más dura ponemos los cimientos, colocando las piedras en la parte más firme de la tierra, estableciendo bien los cimientos, y luego construimos la casa. Entonces la casa tendrá cimientos. Cuando la casa esté terminada, caerá la lluvia, vendrán las inundaciones, soplarán los vientos, pero la casa no se derrumbará, porque está cimentada sobre la roca firme. Porque al tener la casa cimientos, no se caerá. Lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Qué significa esta parábola? Se refiere a nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, que debemos tener cimientos. Teniendo cimientos, tendremos vida. Entonces, ¿cuáles son los cimientos? Los cimientos son esta relación con el Señor Cristo, este profundo sentimiento, este profundo amor. Es decir, que una persona tenga hacia el Señor Cristo un profundo sentimiento, un profundo amor. Así, aunque en el futuro se enfrente a cualquier contratiempo o a cualquier tribulación, no abandonará al Señor. No abandonar al Señor es como una casa que no se derrumba, pero abandonar al Señor equivale a que la casa se derrumbe, a que el corazón que cree en el Señor se derrumbe. Por lo tanto, si una persona tiene una relación muy firme con el Señor, ama profundamente al Señor, y siempre obedece las enseñanzas del Señor. Lo que sea que el Señor diga, Él lo obedece continuamente, y también hace todo lo posible por acercarse al Señor, en la vida cotidiana, viviendo cada día, estando siempre, esforzándose por acercarse al Señor Jesús. Entonces esa persona tiene cimientos, porque no solo obedece las enseñanzas del Señor, no solo obedece las enseñanzas del Señor, sino que también vive según la voluntad del Señor. Entonces, esa persona tiene cimientos, y todo lo que hace tiene cimientos. Él establece con el Señor una relación muy profunda. Y como él con el Señor ha establecido una relación muy profunda, y cuando a menudo se acerca al Señor, derramando lágrimas sin darse cuenta, y amando profundamente al Señor, entonces, si lo comparamos con construir los cimientos de la fe en el Señor, ¿será firme o no? Decimos que los cimientos de la casa son firmes, que los cimientos de la casa son firmes. Es si el corazón de creer en el Señor está firme o no. ¿Qué significa estar firme? Establecer con el Señor. Si es muy firme o no. Una relación muy sólida. Bien, muy sólida. Bien, si llega un día en el futuro en que la policía nos persiga por el nombre del Señor Cristo, y seamos encarcelados, y el diablo en el cielo nos acuse constantemente, entonces, después de ser encarcelados, somos torturados de nuevo, torturados. Entonces los de adentro de la cárcel, el personal dice: si sigues creyendo en Jesús, entonces quédate en la cárcel de por vida. Si es estar en la cárcel de por vida, ¿estarías dispuesto? Si los cimientos son muy firmes, una persona que ama mucho al Señor, ella dirá: aunque muera, seguiré creyendo en el Señor Jesús, porque Él es mi Señor. Mi vida está unida al Señor. Aunque me maten, creeré en el Señor Jesús. Entonces, esta persona tiene cimientos firmes. La firmeza radica en que entre ella y el Señor, el afecto es muy firme. Así que hoy entendemos que resulta que, en la parábola del Señor Cristo, los cimientos firmes de la casa se refieren a que esta persona, el amor entre ella y el Señor, el afecto es muy firme. Aunque la maten por el nombre del Señor, ella no se tambalea, siendo muy fiel, fiel hasta la muerte. Incluso si muere, sigue siendo fiel. Entonces esta persona tiene cimientos firmes,
Los cimientos de su fe en el Señor son firmes. Y dice, bien, él cree en mí. Sus cimientos son tan firmes. Pondré mi vida dentro de él, para que en el sufrimiento de la cárcel, la vida interior sea muy firme. La vida nacida del Espíritu Santo es muy sólida. Mi vida vive dentro de él. Entonces, para una persona así, sus cimientos son firmes. Sus cimientos son sólidos. Este es el misterio de los cimientos firmes. Eso es lo que significa. Entonces esto es lo que llamamos cimientos firmes. Aquellos con cimientos firmes, sin importar lo que pase, ser perseguidos y encarcelados, no abandonarán al Señor. Pero el hermano Heber quiere hablar de aquellos cuyos cimientos no son firmes. ¿Cómo son? Por ejemplo, él cree en el Señor Jesús. Y al final solo cree en el cristianismo. Él por el Señor Jesucristo. No tiene afecto, ni ama al Señor. Sin embargo, por el cristianismo, por la religión, tiene afecto. Entonces, si la policía lo presiona diciendo, ya no creas más en Jesucristo, él dice, si no creo, pues no creo. De todos modos, en lo que creo es en el cristianismo. Entonces, hacia el Señor Cristo, no tiene afecto, no tiene amor. Entonces muy pronto, dejará al Señor. Incluso originalmente él tampoco estaba en el Señor. A este tipo de personas se les llama sin fundamento, o con un fundamento inestable. Como el hermano Heber tenía una tía carnal. Probablemente ella ya falleció, porque el hermano Heber escuchó sin querer. Escuchó que ella había fallecido. Esta tía era la tercera tía. Ella también creía en el Señor Jesús, pero su creencia en el Señor Jesús era creer en una especie de religión, llamada algo de cristianismo. Lo he olvidado. Parece que se llamaba algo de cristianismo del velo. O algo por el estilo. Así que ella creía, sí, pero hacia el Señor Jesús no tenía ningún amor, ni afecto. Para ella, respecto al Señor Jesús, era como si fuera las palabras escritas en un libro que hablan de la historia de Jesucristo. O que creer en Jesús te da esto y aquello. Ella no tenía hacia el Señor Jesús ningún afecto. No tenía amor hacia el Señor Jesús. Entonces, en aquel tiempo, en su pueblo natal, los miembros del Partido Comunista, el secretario del comité de la aldea, vinieron a hacerle a la del hermano Heber, esta tía, la tercera tía, el trabajo ideológico, diciendo, no puedes creer en Jesús. Creer en Jesús bajo el liderazgo del Partido Comunista es ilegal. Si sigues creyendo, tu hijo en el futuro no tendrá esperanza de ir a la universidad. No podrá ir a la universidad, e incluso si va a la universidad, tampoco tendrá trabajo. Eso es lo que el personal del gobierno le dijo. Ella entonces dijo, entonces ya no creeré más, no creeré en el futuro, para evitar que mi hijo no pueda ir a la universidad, para evitar que mi hijo, después de graduarse de la universidad, tampoco pueda conseguir este trabajo. Así que dejó de creer. Entonces, esta pariente del hermano Heber, ella no tenía fundamento. Heber dijo, el fundamento no es firme. Incluso el fundamento de creer en el Señor no tenía ningún fundamento. En lo que ella creía no era en el Señor Jesús, sino en cierta religión, cierto tipo de cristianismo. Por lo tanto, ella hacia el cristianismo tenía un afecto muy leve. Pero hacia el Jesucristo crucificado no tenía afecto, ni amor. Se podría decir que no tenía fundamento. Así que, al no tener fundamento, ante la menor dificultad, se derrumbó. E incluso sin dificultades, ella misma se habría desmoronado. Es como algunas casas, sin que sople el viento, ni caiga una fuerte lluvia, se derrumban por sí solas. Es decir, que no tienen fundamento. Tampoco ama al Señor, él mismo incluso. Ya ni siquiera cree. De ser así, una persona así, no tiene la vida que proviene del Señor Cristo. Esto es, una vida sin fundamento. Ahora hablemos de una persona cuyo amor por el Señor Jesucristo es muy profundo. Su amor por el Padre Celestial también es muy profundo. En el pasado, el hermano Heber tenía un amor muy profundo por el Padre Jehová. Incluso cuando otros lo perseguían o le causaban tribulaciones por el nombre del Padre Celestial, no quería ir a trabajar. Solo quería venir todos los días a acercarse al Padre Celestial. Solo quería todos los días poder leer seriamente la verdad sobre el Padre Celestial y predicar el Evangelio del Señor Cristo. Estaba dispuesto a cualquier sufrimiento, incluso a morir. Después, al comprender la verdad, su vida en el Señor Cristo y su amor por el Señor Cristo también se hicieron cada vez más profundos.
Así que el afecto era muy profundo. Amaba mucho al Padre Celestial, amaba mucho al Señor. Incluso si lo mataban, o lo perseguían, no dejaría al Señor. Y ya había decidido dar su vida por la voluntad del Padre, entregar su vida, por amor al Señor. Estaba dispuesto a obedecer al Señor hasta la muerte, por amor al Padre Celestial. Estaba dispuesto a obedecer al Padre Celestial hasta la muerte. Entonces, esta persona tiene un fundamento tan firme. ¿A qué nivel? Tan firme que él puede convertirse en una nación, convertirse en una gran nación, convertirse en una nación espiritual de Israel, tan firme que el Padre Celestial está muy dispuesto a darle el reino, para que se convierta en una gran nación, precisamente porque su fundamento en el Padre Celestial y el Señor es firme. Fundamento firme significa que el afecto entre él, el Padre y el Señor, es muy sólido. Nada puede impedirlo, y nada puede separarnos del amor del Padre Celestial y del Señor. Esto es tener un fundamento, y un fundamento firme. Esto es lo que es un fundamento firme. Pero sí, son personas sin fundamento. Todo lo que hacen no es porque realmente amen al Señor. Todo lo que hacen es como si nosotros, por poner un ejemplo, las personas sin fundamento son tal como dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, aunque ayunen continuamente y oren continuamente, no les servirá de nada. Esos judíos del siglo I después de Cristo, aunque de labios eran el pueblo de Jehová, pero hacia Dios Jehová no tenían amor, no tenían un corazón que amara profundamente a Dios. Así que fueron seducidos por los gentiles que decían: su Dios no se puede ver. Mejor vengan a ver nuestro Dios. Miren a nuestro Dios. ¿Se puede ver? Nuestro Dios está tallado en oro. Es muy hermoso. Adórenlo. Y se puede ver. ¡Qué bien! Entonces, los antiguos israelitas, al no tener hacia Jehová Dios ningún afecto, sin fundamento, pronto se fueron a adorar a los ídolos paganos. Entonces, ¿por qué los adoraban? Hacia Jehová Dios no tenían ningún afecto, ningún amor, es decir, el fundamento de su fe en Dios. No tenía fundamento, ni hablar de un fundamento sólido, ni siquiera tenían fundamento, tanto que en la época del profeta Isaías, toda la nación estaba adorando a otros dioses e ídolos, adorando al ídolo venerado como Baal. Pero en aquel tiempo había un hombre cuyo fundamento en Dios era muy sólido. Este hombre era el profeta Elías. Este profeta Elías dijo: he sentido un vivo celo por Jehová. Es decir, que tenía un gran celo por Dios. Él dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y aún me buscan a mí, para quitarme la vida. Entonces, el fundamento del profeta Elías en Dios era muy sólido, porque dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, demostrando que, hacia Dios, tenía un gran afecto. Y, por supuesto, en la época del profeta Elías, como el Señor Jesucristo aún no había venido al mundo como hombre, el profeta Elías, aunque tenía un profundo afecto por Dios, aún no había sido redimido. En el futuro, tendrá que esperar a resucitar de entre los muertos para ser redimido. En ese momento, llegará a ser pueblo de Dios. Pero nosotros, los que ya hemos sido redimidos, nuestro fundamento es aún más sólido, porque después de creer en Jesucristo, el Señor Jesucristo pone la vida de Dios, el Espíritu de Dios, dentro de nosotros, y cuanto más amamos al Señor, entonces, nos convertimos en hijos de Dios. La vida de Dios está en nosotros, y al final, ¿hasta qué punto se consolida este fundamento? Se consolida hasta que nuestra propia vida crece directamente en Dios, crece en esta clase de vida de Cristo el Señor, para que finalmente podamos desmenuzar a todas las naciones y pueblos, como se desmenuzan las vasijas de barro del alfarero. Esta es la vida nacida del Espíritu Santo, la vida que ama al Señor y al Padre Celestial, amando profundamente, y así se obtiene la vida de gloria celestial. Que la gloria sea al Padre y al Señor. Amén.